KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 25 de mayo, un día en el que ha seguido esa escalada de casos de COVID en nuestro país. Ayer, la cifra espeluznante fue 14 fallecidos en el reporte dado por el MINSA. Bueno, ¿qué ocurrió ayer en la Junta Directiva de la Lotería? ¿Y cuál fue su decisión en una Junta Directiva realmente maratónica? Bueno, la directora aún se mantiene en un momento en el que la ANTAI pide que se investigue a el diputado Tito Rodríguez. Pues Riri queda detenido. Este es el tercer hombre al mando de la pandilla Bagdad, capturado en Coronado. Ayer se le detuvo sin ningún tipo de... no se le prestó ningún tipo de medida adicional. Esto en un momento en el que Guillermo Solís dice que se acabaron los caudillos en su discurso inaugural en Ecuador. Guillermo Lasso. 16 muertos en Perú, atribuidos a Sendero Luminoso. Esta guerrilla, descabezada hace exactamente, algo cercano a 30 años, y que revuelve todavía más una campaña política que, está dejando a Perú sin centro. Un día en el que Europa pide explicaciones. ¿Qué fue lo que pasó con este avión en Bielorrusia, que forzaron su aterrizaje para detener a un periodista opositor al régimen de Lukashenko? Y mañana, recuerden, habrá audiencia de Ricardo Martinelli en un momento en el que el régimen de Daniel Ortega congela las cuentas de Cristiana Chamorro. Una vuelta de tuerca más de lo que está pasando en esos ataques a la prensa. 1, 2, 4 y 5. Decenas sugeridas para mañana. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. La primera cosa, amaneció lloviendo. Sí. No está lloviendo en este momento, pero todo está mojado. No, y va a seguir lloviendo. La alerta es hasta mañana en la noche. Entonces usted maneje con cuidado. Hay tranques en Arraiján. Cuando la gente pasa el puente, todo lo que le explicaba José Luis allá en Arraiján, entonces se congestiona el puente de las Américas y se congestiona la vía de la cinta costera y toda la vía de los Mártires. Y entonces todo el mundo quiere estar apurado. Y cualquier choque más lo que hace es enredar todo. Enredar más. Así que esté con calma. Usted nos está escuchando en radio. Siga allí. Lo vamos a mantener informado de lo que está ocurriendo. El tranque se va a profundizar. Si es que ya no está, porque nosotros estamos aquí muy temprano. Cuando yo salí ya había tranque. Y además le vamos a tener informado de lo que pasa en el mundo con relación a Panamá y de las cosas que a nosotros nos interesan y lo que pasa en Panamá. Algunas cosas de arranque que podemos mencionarles. Y quisiera, Fernando, si me lo permite, vamos a hablar del COVID. Primero, para salir de esto, en el sentido de que usted tenga la información a mano y pueda evaluar la información de ayer, que nos dieron aquí, en Panamá. Lo primero, antes de ir allá, la primera información de importancia es lo que está pasando en Japón. ¿Y por qué Japón, Fernando? Porque ahí están los Juegos Olímpicos. Y hay una presión de más de 5.600 médicos japoneses de que se suspendan los Juegos. Los Estados Unidos emitió una declaración ayer de nivel 4 invitando a sus ciudadanos a no visitar Japón. Que no vayan para los Juegos Olímpicos. Y a Sri Lanka. Recuerda que está cerca... una isla frente dentro de ese gran continente, es un continente que es la India. Y los casos en Japón se han incrementado y coincide con los Juegos Olímpicos. Y hay presión para suspenderlos. Entonces esto pone a Japón en una situación complicada. ¿Qué va a pasar? Se lo estaremos informando en las próximas horas. Los médicos en Japón, la presión de los japoneses es parar los Juegos. En Japón está ya el virus, la variante hindú. Y esto preocupa aún más. Y lo de la India con el hongo negro. Que es la consecuencia de que la gente alguien le ha dicho que ponerse estiércol en el cuerpo, ¿sí? le protege. Entonces lo que ha hecho es diseminar
una enfermedad de un hongo, que la otra vez yo le explicaba, Sí. y que ahora constituye otro elemento Otro más. elemento. Veamos las cifras globales, Fernando, de COVID-19 para que usted sepa dónde estamos parados. 168.274.083 casos. Observe los totales. cambios diarios y usted se dará cuenta cómo va creciendo. Hay 30.999.433 casos activos con Noso- 3.504.237. Nosotros tenemos 5.833 casos positivos. Teníamos 3.800 hace unas semanas. Lo importante es que ayer Costa Rica llegó a 70.045 casos activos. Mire el incremento exponencial de los casos activos de nuestro hermano país. Ayer fue un día terrible para Costa Rica, 5.310 nuevos casos, Nosotros con tuvimos ayer 80 235. con una cifra que nosotros nunca alcanzamos, 84 fallecidos. Mire los números. Esto es Costa Rica, que es al lado. Repito los números porque con calma. Bueno, Tuvimos- Costa Rica ayer, 70.045 casos activos. Fíjese, venían de 40.000, 21.000, 19.000, subieron. Mira dónde están. Tiene, Aquí al lado. Ayer tuvo 5.310 nuevos casos Compárelo con nosotros. Nosotros tuvimos 235 casos ayer. y ayer tuvieron 84 fallecidos. 84. Y cuando usted hace la relación poblacional, Costa Rica está en doble dígito en casos positivos. Nosotros ayer estábamos, aquí tengo la cifra exacta, ayer nosotros estamos en 4,9, estamos rondando el 5. Del otro lado, Colombia, 118.079 nuevos casos activos, 16.977 nuevos casos, con 483 fallecidos. Y observe esto, los fallecidos en Colombia, ¿se acuerda cuando dieron el salto de 200 a 300? Había preocupación, después se montaron en 400 y no han bajado, están más cerca de 500 y algunas veces han tocado Han tocado los 500. ¿así? Que de bajar a los 300 muertos por día. Ha habido una disminución en el área de Bogotá, pero ese es el virus. Con todas las movilizaciones que vienen para esta semana, preste la atención que este 28 de viernes, pero ya hay llamados de movilización. Ahora le cuento lo que está pasando en Colombia. Preste la atención a estos dos países nuestros, para que usted vea. Los Estados Unidos, Estados Unidos ayer, amanece con 5.749.018 casos activos, 604.418 fallecidos en total. Ayer tuvo 22.783 nuevos casos con 299 fallecidos. ¿qué se ha producido en los Estados Unidos? Exactamente lo contrario. Una caída importantísima de los positivos, una caída importantísima de los muertos. ¿Por qué? Porque ha aumentado sustancialmente la vacunación. Los Estados Unidos tiene cerca del 40% de la población con doble vacuna y tiene cerca de 270 millones vacunados en total vacunados y el 40% con doble vacuna. De manera que el porcentaje es bien alto, ha caído, igual que está pasando en Inglaterra, igual que pasa en Israel. Entonces, ellos tienen ahora un problema, es que la otra población que tiene que vacunar para llegar al 70% está reacia. Sí, están dando rifas, regalando boletos, regalando... Nosotros no tenemos esa vacuna, nosotros seguimos vacunando en Panamá con la cantidad, llegaron 204.000 vacunas, estamos vacunando a una mayor velocidad, en las próximas semanas estaremos vacunando con mayor velocidad porque tendremos más vacunas. La ventaja de Panamá es que nosotros sí nos estamos vacunando, sin embargo hay un 20% de gente que no va a las vacunas. Ojo, porque eso se nos puede juntar con olas en otros países y se nos puede juntar con las otras enfermedades que hay en el país. Y nosotros, si se nos junta el coronavirus con la influenza, nuestros hospitales no van a aguantar. Hasta ahora no tenemos esos problemas. Ese no es nuestro lugar, ahora se los explico. Bien. Oye, Brasil también sigue siendo el caso hegemónico en América del Sur. 1.124.596 casos. Ayer tuvo 36.753 nuevos casos con 819 fallecidos, que se suman a los 450.171 personas que han muerto en Brasil. Ahora, además de estos países en nuestra región, preste la atención a México, Honduras. La situación de Honduras es terrible. Honduras hoy amanece con 143.023 casos. Mire cómo va eso. Casos activos. Casos activos, sí. Casos activos. 444 nuevos casos con 42 fallecidos. 42 fallecidos. Y México, que también
amanece con 491.144 casos activos, 235.893 fallecidos. Ayer tuvo 6.702 casos con 600 fallecidos. Y si usted mira la situación de Paraguay, que es angustiosa, porque además en Costa Rica, igual que en Honduras, el sistema sanitario, hospitalario, ha colapsado. Sí. Hay áreas donde no hay atención, en otras áreas de otros países Bueno, no hay oxígeno. ayer el doctor Gansi decía que incluso estaremos nosotros mandando cierto equipo a la frontera para ayudar a los ticos. Bien. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que vamos a hacer. Nosotros no producimos nada. Cualquier cosa que usted salga a comprar ahora en el mercado es 2 o 3 veces más el precio que hacía unos meses atrás, para que usted sepa. La ley de la oferta y la demanda, y además de juega vivo de otros distribuidores, más lo que importan, pues los precios donde están. O lo compras, o pagas eso, o no los tienes. O no lo tienes. Y esto pasa con los guantes, pasa con todo el equipo médico-quirúrgico que tenga que ver en salud y todos los demás equipos. De manera que nosotros compramos, ¿te acuerdas que la pelea que había? Que los respiradores. Bueno, suerte que los tenemos. Y yo no me alegro que lo hemos comprado y estén ahí sin uso. Yo me alegro que lo tengamos, porque esto es peligroso lo que estamos viviendo. En las vacunas está ocurriendo lo mismo. Los niveles de vacunación, al ritmo que va el mundo en vacunación, terminaremos de vacunar al mundo en el año 23 al final. Si no aceleramos el proceso, podemos competir en los próximos años, 2, con otro virus más mortal que este. Ha sido señalado por los científicos del mundo. Así que el COVID, el SARS-CoV-2, es una nueva experiencia mundial en vivo, la hemos vivido, desastrosa, pero en el desarrollo de eso hay otros procesos biológicos andando. Pero eso se lo traje de primero. Tenga las cifras en la mente, recuerde solamente lo siguiente. Usted está en 2 fronteras con altos niveles de casos positivos, Colombia y Costa Rica, con baja capacidad de atender estos casos, con un problema de vacunación y ambas fronteras muy porosas. Y además fronteras, en el caso de Costa Rica, ampliamente porosas, en el caso de Colombia, porosa, pero además clandestinas muchas, sí. Y está llegando migrantes de Colombia a Panamá por la vía del Darién, a una razón de ciento y tantas personas por día. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender lo que está ocurriendo en los otros países y saber que nosotros tenemos que cuidarnos. Porque nosotros estamos amenazados, no por lo que pasa en Panamá, no por esas fiestas que nada más que está viendo por ahí en hoteles, aquí en Playa Bonita, uno que trajeron uno. Sí, uno en San Joaquín también. Que entonces, ¿por qué? Porque ahí vienen las variantes que no tenemos. Ojo. Ojo con lo que estamos mirando. Y por eso es bueno que usted tenga esta información, la maneje con cuidado. Ahora le doy las informaciones nacionales. Vamos a partir de lo que está ocurriendo en el mundo, de los países que nos interesan a nosotros, con los cuales tenemos buenas relaciones. Le cuento primero de Ecuador. Ayer tomó posesión Guillermo Lasso, que en medio de una pobre participación presidencial, obviamente por la COVID. Y los que estaban tampoco eran muy... No sabía que él también tenía problemas de movilidad. Él anda con bastones. Entonces, Guillermo Lasso, ayer termina su discurso de unas 4.527 palabras. Largo discurso. Pero esencialmente, el presidente Lasso hace un discurso político, que es lo que se necesita en este momento. Él no fue al detalle de lo que va a hacer porque sería perder el tiempo. Es lo que fue a dar una orientación política a su país, de cuál es su posición política, la de él, con respecto al manejo de la democracia y la institucionalidad. El discurso como tal, a mí me pareció un discurso para el momento. Sí. Un discurso, para mí, impactante. Fíjese cómo termina ese discurso con esta frase. Mi poder, dice Guillermo Lasso, está en la Constitución. Mi corazón está con el pueblo ecuatoriano. Hermosa frase para cerrar un discurso político. Porque si a mí me pidiera el presidente de Panamá,
una recomendación de cuál sería su discurso del 1 de julio, yo no me detendría a dar un informe pormenorizado de nada. Yo me detendría a dar un discurso político de orientación. ¿Qué dijo el presidente? Me llamó la atención, Fernando, que hizo 2 citas del expresidente Jaime Roldós en un discurso de 4.000 y tantas, citar 2 veces a Jaime Roldós. Que ayer cumplía 40 años de fallecido. Sí, pero es un exceso necesario. Sí. Hay excesos que no son necesarios. Pues la palabra exceso mismo dice, esto es como que llama usted la oxímoron. Oxímoron. Cada vez que yo digo Oxímoron. un exceso es un exceso. Pero esto es un exceso que no hace daño. ¿Por qué? Primero usted tiene que saber eso que dijo Fernando. 40 años de Roldós. Y él estaba tratando de incorporar, los roldosistas son la gente que se mueve entre el centro y los progresistas. Sí. Pero están más al centro, porque Creo que Roldós era más- un hombre progresista. Sí. No era comunista, era un hombre progresista. Y lo cita para 2 cosas. Como dijo el presidente Jaime Roldós, la gente necesita agua, la gente necesita agua. Para él enfatizar Lazo, que la gente necesita las cosas y hay que dárselas, hay que proveerles. El único compromiso sí que llegó en el discurso, nosotros vamos a vacunar 9 millones de personas en los primeros 100 días. Es una especie de Biden poniendo en 100 días. Lo que no sé si Ecuador está preparado en el sistema que tiene sanitario y en la capacidad, porque Ecuador no produce vacunas, depende del envío de vacunas. Vamos a vacunar a 9 millones en 100 días, en 3 meses. Recuerde, la población de Ecuador oscila entre 16. 15 millones, 17 millones, punto 16 algo. millones. La población de Ecuador es exactamente... 17.5 millones creo que es. Es de 16.620.000. Ecuador es el país más densamente poblado de Sudamérica. Bien. Ese país, él está proponiendo, esa es la promesa, su promesa es enfrentar el virus. Pero también deja abierta su condición ideológica de la apertura al mercado. Ecuador siempre ha estado abierto, no es que Ecuador, ni socialismo del siglo XXI, ni nada. Ahí ha habido, lo que pasa es que ha habido distorsiones. Hay gente que entiende los modelos económicos como mucha intervención, poca intervención, entonces no dejan funcionar ninguno de los 2 modelos. Entonces ahí viene el fracaso. Él habló de un país abierto hacia el Pacífico, pero fue político para decir no habrá persecución, nadie será castigado por enfrentarse al gobierno y repartiremos la ley. Bien, en su análisis político entiende perfectamente, porque la segunda cita de Roldós tiene que ver con la concesión que tenía Roldós y al citarla a él compromete su pensamiento, es decir, que los cambios en una sociedad no dependen del gobierno, ni del gobierno, ni de la estructura del gobierno, dependen de la capacidad de la sociedad en general para hacerlos. Y hace una cita nueva, larga, de Roldós dentro de su discurso. Este discurso, que yo lo catalogo como el discurso apropiado para el momento adecuado, mueve a Lazo de los que quieren, porque aquí nosotros somos especialistas en ponerle etiqueta a la gente, Sí. hacia el centro político del Ecuador. ¿Por qué? Fernando, con mucha precisión le ha venido diciendo a ustedes, por ejemplo, Perú se está quedando sin centro. Cuando los países se quedan sin centro, quedan en los extremos. Entonces el mundo tiene que moverse hacia el centro. Esto que está pasando allá en Israel y en es porque los países se quedaron sin el centro. Y en los extremos nunca llegan a acuerdos. Y fíjense que Israel, que es un país de mayor institucionalidad, de mayor disciplina, de mayor desarrollo, todavía lleva 4 intentos y no ha podido formar gobierno. Cosa complicada. Sí, sí. Entonces, Me viene a la mente, José, una frase de un poeta italiano que decía que cuando la izquierda y la derecha pelean en sus extremos, dejan el campo abierto para el nacimiento de monstruos. Él hacía esa frase cuando no vieron venir a Mussolini en el medio. Ahí vienen los monstruos. Ahí se cuelan. Ahí se cuelan. Los iluminados. Usted téngale miedo a todo el que le diga que ha llegado el momento de cambiar todo el país. No, hay que hacerle ajuste al país. La historia es una cosa continua. La historia es una variable continua. Bien. Pienso que el presidente le habló
a todos los ecuatorianos y le habló con mucho sentido a la oposición. Si usted me pide mi opinión, me gustó el discurso que dio el presidente ayer. El que no debía estar muy a gusto en ese discurso del presidente fue Bolsonaro. Porque ese es exactamente todo lo contrario de lo que es él. Me gustó el discurso. Creo que es un buen comienzo para Ecuador con Lazo. Y creo que el camino de Ecuador es el camino de la unidad. Yo acuerdo que también él tiene el monte ardiendo por todos lados. No. Colombia y Perú. No, y adentro. Y adentro. No hay nada peor que dar pelea afuera cuando la casa de uno está que arde. Y él sabe, el economista, él sabe es que la situación de Ecuador es extremadamente grave en materia de salud, en materia de empleo, en materia de endeudamiento, en materia de todo. Es extremadamente grave, frágil. Bien. Nos movemos un poquito hacia Perú. Y fíjese lo que pasa ayer. En medio de una campaña caracterizada por el anticomunismo y el antifujimorismo, surge este ataque a una región, creo que se llama Rain, en el centro de Perú, en donde una supuesta cédula, y fíjese la palabra que uso, de Sendero Luminoso, hace un ataque y mata a 24 personas. Una masacre, no hay duda de ello. Y ahí se encuentran panfletos contra Keiko Fujimori. Extraño, ¿eh? Porque estos son traficantes de droga, en todo caso. Sean de Sendero Luminoso. Es como decir que la FARC son una fuerza revolucionaria. La FARC fueron, desde hace muchos años, una organización criminal. Eso es lo que son. Entonces, allá sale esto en medio de la campaña. Uno entonces tiene que preguntar, ¿a quién beneficia esto? ¿Podría beneficiar a Keiko Fujimori? Porque recuerde que el presidente Fujimori fue el presidente. Una de las cosas que caracterizó a Fujimori fue su capacidad de liquidar a Sendero Luminoso y aquel ataque a la embajada de Japón, ¿se recuerdan? Él mismo apareció ahí y mandó a liquidar todo. Ahí no hubo prisioneros. No hubo prisioneros. La orden era, no tomen prisioneros. Pero después, miren lo que generó. Bien, ¿esto podría beneficiar a Keiko Fujimori? Sí. ¿Podría hacerle daño al señor Castillo? Habrá que verlo. Recuerde que Castillo, en sus orígenes, fue uno de los dirigentes campesinos que más se enfrentó a Sendero Luminoso. Pero la gente olvida que esa guerrilla era realmente una lacra para el campesinado. Es decir, ellos venían con el impuesto revolucionario y te quitaban tu cosecha, te secuestraban jóvenes para armarlos. Eran unos asesinos. Eso es lo que eran. O sea, Abimael Guzmán es un asesino. Nada que revolucionario ni revolucionario. Entonces, esto... Que por cierto, que en Netflix hay una serie muy importante de cómo fue la operación para capturar descabezar a Sendero Luminoso. Este es Perú. Entre dos extremos y sin centro. Yo no creo que haya alguien que lo haya podido definir mejor que Fernando. Cuando usted se queda sin el centro, usted se queda agarrado de la brocha. Y sin escalera. Y seguro que va a caer. Seguro que va a caer. Entonces estamos esperando el 6 de junio. Pero si nos movemos un poquito más hacia nosotros, a Colombia, aparte de este problema que le mencionamos del COVID, nosotros tenemos en Colombia una seria desarrollo de una crisis político-social cuyo resultado no sabemos para dónde va. El presidente Duque ha sido incapaz de abrir un camino al diálogo, porque los que están en la calle lo que piden es diálogo. Y la única forma de sacar a la gente de la calle es dialogar. Y la única forma de sacar a la gente de la calle es llegar a un acuerdo pre-diálogo. Tú sacas a tu gente y yo saco a la policía. Pero el poder de Duque ya no descansa en el pueblo, descansa en las Fuerzas Armadas y en la élite del poder que lo tiene ahí. Y están en elecciones. Entonces este es un problema serio que además del COVID y de las migraciones que nos están dando, este problema de Colombia, nosotros los panameños tenemos que prestarle atención. Porque esta semana va a seguir habiendo, ayer hubo violación, hubo asesinatos, no sé, y la gente en la calle está pidiendo que se dé una audiencia contra el ministro de Seguridad. En otras palabras, está pidiendo su dimisión. Claro. Y ya dimitió, el comisionado para la paz dimitió, se fue. Esta es otra de las bajas en el equipo y nombraron otro ayer. Pero no hay espacio para el diálogo todavía en Colombia.
Y esta semana va a ser una semana de movilizaciones y de muertos y de peleas. Creo que también hubo la dimisión del canciller Y y del del ministro. secretario para la paz. Bueno, ese es el que lo estoy diciendo. No, pero creo que también hay otra dimisión del ministro del Interior. Es decir, el gabinete de Duque se Se está estremeciendo. Entonces, prestemos la atención a eso y muévase usted hacia Venezuela. En Venezuela la situación económica es, terrible. no hay forma de describirla, es un desastre. Ayer una empresa como Inditex, la dueña de los almacenes Zara, Stradivarius, decidió irse de Venezuela. Y porque es difícil. Esta es una economía en Venezuela de trueque. Y de trueque y de influencia. El que no tiene un padrino, incluyendo el padrino, ¿eh? Sí, el general padrino López. no va para ningún lado. Entonces este es un país que la misma oposición, cercada con el hambre, le quedan pocos recursos. Y entonces la administración Biden no está mirando Venezuela. La administración Biden está mirando Centroamérica. ¿Qué está mirando en Centroamérica? El problema migratorio que se ha convertido. Yo no sé si usted entiende en los Estados Unidos bien. Cuando el presidente de los Estados Unidos un problema se le convierte en un problema doméstico, ese es su problema. Ese es el problema. Ya. Solo cuando Noriega se convirtió en un problema para el presidente Bush, entonces Noriega fue un problema para los Estados Unidos. Así de simple. Bien. Y termino en Chile. Chile es un país, me voy hacia la Patagonia, un país en la que el mundo va a mirar ese nuevo ejercicio. Vamos a darle el tiempo y vamos dándole informe. Y si usted mira el triángulo y incluye dentro del triángulo de Centroamérica a Nicaragua, te dará cuenta de la terrible situación en esa región. La terrible situación. Ahí no ha habido ningún cambio sustancial en la economía. Eso está desastroso. Y observe nuestro país cercano, que es Costa Rica, entre una crisis fiscal y esta crisis del COVID, ¿no? ¿Sí? Nos movemos. Usted sabe que nosotros le vendemos energía firme a Costa Rica porque Costa Rica es hidráulico. Entonces ellos dicen que nosotros somos 100% energía renovable, pero dependen de nosotros para nosotros venderle energía firme. O sea, para que usted vea cómo es el mundo en realidad. Entonces, ¿qué le digo con todo esto? En esa complejidad, particularmente en este problema que hay en nuestros dos países limítrofes, el COVID se constituye una amenaza real y más grave para Panamá, porque ¿dónde estamos viviendo? Nuestras fronteras están muy llenas de esto. A la vuelta quiero hablarle sobre, me sorprendió, Fernando, el número de muertos de ayer. Sí. 15, 14 del día y uno, pero 15 para nosotros, 15 muertos ayer contra 0. ¿Se acuerda que veníamos? Mire esta variable. La positividad está rondando casi el 5, estamos en esa frontera, nos estamos moviendo. Vamos a ver qué nos dice hoy el MINSA de su RT, nosotros lo habíamos calculado ayer en 1.10, vamos a ver qué nos dice. Yo tomo como oficial el que dice el MINSA, Claro. y las cifras que nosotros hacemos aquí en el MINSA. Vamos a hablarle de eso, vamos a hablarle de la vacunación, cómo anda ese proceso, que es el camino para arrinconar, llevar La luz al final del túnel, ¿no? no, la luz, es llevar al túnel a un túnel sin salida, el virus, nosotros no. Nosotros saldríamos cuando tengamos el 70% vacunado, lo podremos controlar. Y vamos a hablarle un poco sobre política. ¿Y por qué no tenemos una solución al problema de la lotería? Que me parece una tontería que no... Están dándole vuelta a un problema que no hay forma que la lotería gane credibilidad con su actual dirección. No hay forma. Cambiar el sorteo yo creo que es una muestra de No, no hay forma. Nada. Ya esto se acabó ahí. Uno debe saber. Es más, yo creo que la directora de la lotería es la que debiera decirle al presidente, yo soy un obstáculo para usted. Y agradecerle que la haya distinguido y separarse. Punto. A la vuelta vamos a hablar de todas esas cosas. Así y de es. otras más.